Hola hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes o noches. Yo soy Patricio Huitrón, es un placer y una bendición muy grande estar con ustedes. Soy de la República Mexicana, vivo en el Estado de México con mi esposa Angie y mi hijo Lucas. Me congrego en la Iglesia Cristiana de la Gracia y soy estudiante del Seminario Bíblico Palabra de Gracia. Y bueno, aquí sirvo al Señor de tiempo casi completo. Tengo un negocio propio, vendo desayunos y este, prácticamente casi todo mi tiempo lo empleo para la obra de Dios. Y bueno, pues pude conocer al hermano Darío que me ha contactado me ha acercado a la iglesia a través de unas enseñanzas que estuve dando en la iglesia cristiana bautista Dunamis, donde sirvo también los domingos. Y pues es una bendición muy grande contar con su confianza, con la confianza de la iglesia Mariló allá en Buenos Aires y desde luego el pastor Héctor y Néstor. Así que quiero darles muchas gracias por la confianza. Es una bendición muy grande estar con ustedes. Me presento así muy rápido porque obviamente ser un video grabado pues no hay mucha interacción, pero créanme que uno de los anhelos de mi corazón es que pronto podamos volver a tener interacción y por qué no pensar algún día conocernos. Algo que me es muy conmovedor es hablarle a una audiencia que quizá, bueno, no que quizá, sino que más bien no he conocido y pues eso me conmueve, pero sé que el Señor está haciendo su obra y finalmente es su palabra la que transforma nuestras vidas y esperemos que así lo haga su palabra a través de los medios digitales como hasta ahora tenemos que hacerlo. Pues que Dios los bendiga mucho y vamos a comenzar el día de hoy con nuestro estudio. Vamos a ver la manera en que Jesucristo sanó a un paralítico y cuáles son las implicaciones para nuestra vida cristiana y las aplicaciones. Entonces vamos a orar para que Dios nos guíe a través de Mateo capítulo 9 versículos 1 al 8. Vamos a orar, poner este tiempo en manos de Dios y rogarle al Señor que nos enseñe las riquezas de su amor y su gracia en este pasaje. Hermanos, vamos a orar. Dios, te doy muchas gracias por tu bendición, por tu cuidado, porque sé que tú estás con nosotros. Te ruego que tú nos ayudes a ver la maravilla de tu gracia en tu palabra y a entender qué tan grande y bueno eres tú. Tú eres el Dios Santo, Señor, y te suplico que nos permitas acercarnos a ti con humildad. Reconocemos, Padre Eterno, que no somos perfectos, que necesitamos tu gracia. Por eso te ruego, Señor, que en todas nuestras debilidades tu poder se perfeccione y nos enseñes las grandísimas bondades que tienes preparadas para todos los que nos acercamos humildemente a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Pues vamos a leer el texto. Mateo capítulo 9, versículos 1 al 8. Y es lo que vamos a estudiar el día de hoy. La sanidad de un paralítico. La sanidad de un paralítico. Mateo capítulo 9, versículos 1 al 8. Dice así. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Entonces estamos viendo en el versículo 1 que dice que entrando Jesús en la barca pasó al otro lado y vino a su ciudad. Tendríamos que ver de dónde venía Cristo. Bueno, si nosotros vamos unos versículos atrás en este mismo capítulo, veremos que Jesucristo acababa de llegar a Gadara, la región de los Gadarenos, donde expulsó a dos demonios de dos personajes que conocemos como los endemoniados gadarenos. Y después de dejarlos ahí como misioneros en aquella región, por el rechazo de la gente de la ciudad, Jesucristo y sus discípulos subieron de nuevo a la barca y regresaron a su ciudad, la que la Biblia llama la ciudad de Jesús. Ahora, ¿cuál es la ciudad de Jesús? No es Belén, porque Belén está en Judá.
Y Belén fue el lugar donde nació Jesús, mas no era considerada su ciudad. Tampoco es Nazaret, porque Jesucristo creció en Nazaret, pero no llegó a Nazaret en este caso. Entonces, cuando la Biblia se refiere a su ciudad, se refiere a Capernaum. Marcos capítulo 2, versículo 1, dice lo siguiente: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Entonces, no quiere decir que Jesucristo haya nacido en Capernaum ni que haya crecido en Capernaum, pero para este entonces era considerada su casa, porque lo probable es que esta fuera la ciudad base de sus operaciones, donde Jesucristo ejecutó la mayor cantidad de milagros. De hecho, fue ahí de donde partió para Gadara en el capítulo 8, versículo 18, y fue ahí mismo a donde regresó después de estar en Gadara. Cuando Jesucristo partió de Capernaum, había ya mucha multitud alrededor de él porque el ministerio de Cristo se estaba haciendo demasiado popular. De la misma manera, cuando Jesucristo regresa de Gadara a Capernaum, hay una gran multitud alrededor de él. En este evento Jesús está enseñando la palabra de Dios. En Lucas capítulo 5, en este mismo evento, se nos añade que Jesucristo estaba enseñando en una casa y había mucha gente alrededor de él, entre ellos había escribas y fariseos. Y esto no es complicado de entender porque había tanta gente alrededor de Jesucristo cuando él predicaba la palabra. Recordemos que terminando el sermón del monte, cuando Jesucristo da esta preciosa ética del reino, la gente se admiraba de su doctrina porque él enseñaba con autoridad, no como los escribas y los fariseos y los líderes religiosos, sino que él enseñaba como alguien que tenía autoridad. Entonces, la manera en que Jesucristo enseñaba era demasiado atractiva. Jesucristo enseñaba diferente a todas las personas porque sus hechos respaldaban sus palabras, además de tener una autoridad espiritual y moral intachable para enseñar la palabra. El hecho de que Jesucristo estuviera enseñando la palabra enseña también que es prioridad para el ministro enseñar la palabra antes que cualquier actividad o señal o cualquier cruzada o evento que se pueda hacer. Jesucristo siempre priorizó durante su ministerio la predicación de la palabra. Ahí en Mateo capítulo 10, cuando comisiona a sus apóstoles, los envía a predicar el evangelio del reino. Y vamos a ver a Cristo siempre predicando la palabra, y en torno a eso giran algunas señales poderosas que encontramos en Mateo capítulo 8 y capítulo 9, que validan su mensaje. Y este es un caso maravilloso en donde Jesús está enseñando la palabra y aprovecha para dar una demostración tremenda de poder y compasión a todos los que están escuchando y aprendiendo de él. Es en este momento, cuando Jesucristo está enseñando la palabra, que nos dice el versículo 2 que sucedió. Esto habla de algo que es repentino. Jesús está enseñando la palabra de Dios y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre su cama. Y mientras Jesús está predicando la palabra, aparecen unas personas. Los evangelios paralelos, Marcos y Lucas, nos indican que había 4 amigos más que le traen a Jesucristo. O sea, 4 amigos traen a Jesucristo a un paralítico que está tendido sobre un lecho, sobre una cama, y seguramente lo traen cargando. Ahora yo quiero que aquí pensemos algo que siempre que nosotros consideramos este pasaje o hemos escuchado a alguien compartirlo, lo considera. Y es el gran esfuerzo que debió costarle a las personas que llevaron al paralítico llevarlo delante de Jesucristo. Es decir, todos sabemos cuánto pesa el peso muerto. Cargar a nuestros niños, los que tenemos hijos, no es igual cargar a un niño despierto que cargar a un niño dormido. Y este paralítico está tendido sobre su cama. No tiene movimiento alguno ni la capacidad de levantarse o colaborar tantito para que su peso no sea tan difícil de llevar, para no ser una carga. Pero tiene 4 amigos que se disponen a llevarlo, y dicen los demás evangelios, los evangelios paralelos, que viendo la manera de poder meterse a la casa donde estaba el Señor Jesucristo, tuvieron que subirse al techo y bajarlo por el techo, con cuerdas. Quiere decir que ellos usaron de su creatividad, de sus facultades de agilidad para poder llevar a este paralítico delante de Cristo, y nada los detuvo de llevarlo ahí. No hubo ningún impedimento para ellos de ponerlo delante de Jesús. Aún subieron al techo con el peso del paralítico y lo bajaron y lo pusieron delante de Jesús. Por una parte está ese esfuerzo, pero por otra parte yo quiero que tú pienses en la condición emocional y espiritual del paralítico.
porque el paralítico dependía de que alguien más lo llevara. Todos nosotros hemos escuchado alguna vez a una persona que dice: yo antes de quedar postrado en una cama preferiría morirme. Yo he escuchado a seres queridos y cercanos decir: si alguna vez yo tengo que depender de alguien más, por favor no lo permitan, quítenme el oxígeno. Si yo tengo que estar en una cama conectado, desconéctenme, porque dicen las personas, eso ya no es vida. En cierto sentido eso es real. No debe ser en absoluto nada cómodo, nada agradable tener que estar postrado en una cama y no tener la capacidad de moverte. Quiero ir un poco más profundo. Debe ser completamente quebrantador tener que depender completamente de alguien más para tus necesidades, para tu limpieza. Y yo me imagino en realidad que el dolor que tenía el paralítico interno era mucho hasta este punto. El paralítico seguramente tenía rencores, resentimientos, preguntas. Quizás el paralítico decía: ¿por qué yo estoy en esta condición? Y tenía resentimiento quizá contra otras personas que habían podido hacer sus vidas, y tenía dudas. Y lo más terrible que yo pienso puede pensar una persona en esta condición es que quizá tenía un terrible resentimiento en contra de Dios. Esto pudo haber afectado mucho su condición espiritual. Y sus amigos lo traen delante de Jesucristo porque creen que Jesucristo puede ayudarlo a caminar. Ellos piensan que el problema del paralítico está en que no puede caminar, y de hecho el paralítico mismo cree que ese es el problema. Jesucristo antes ayudó a otros a caminar. En Mateo capítulo 4, versículo 24, dice que le traían paralíticos y él los sanó. Él hizo esto antes, y quizá esta fama estaba tan divulgada que ellos dijeron: Jesús es la solución al problema de nuestro amigo. Y entonces ahí están los 5 personajes que aparecen, 4 amigos y un paralítico, y están delante de Jesús. El paralítico está postrado en su cama, y entonces encontramos una fe que agrada a Jesús. En el versículo 2 continúa diciendo que al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora quiero que nos detengamos tantito en esas palabras. Al ver Jesús la fe de ellos. Acabamos de hablar del gran esfuerzo que hicieron los hombres para llevar a su amigo paralítico delante de él. Pero Jesucristo no admiró el esfuerzo de los hombres. Jesucristo admiró la fe de los hombres. Jesucristo vio la fe de los hombres. Jesucristo observó que la fe de ellos se manifestó en un gran esfuerzo, pero el esfuerzo era lo secundario. Jesucristo entendió y conoció y reconoció que fue la fe de ellos la que motivó los esfuerzos de ellos. Y esa es una asombrosa verdad para nosotros, que vamos a ver más adelante. Gracias a esta fe de ellos, por cierto, que cuando nosotros hablamos a veces de este texto pensamos que la fe nada más es de los 4 amigos que llevaron al paralítico, y a veces surge la incógnita: y si la fe era de los amigos, ¿por qué el paralítico fue bendecido? Bueno, el texto no dice eso. El texto dice que Jesús vio la fe de ellos, por lo que es muy probable que aún el paralítico tuviera fe. De hecho, es prácticamente seguro. No solo los amigos tuvieron fe, también el paralítico, las 5 personas, solo que 4 de ellos hicieron un esfuerzo. Pero esto es bien interesante, que Jesucristo, viendo la fe de ellos, dijo a uno solo de ellos: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y como la fe de ellos incluía la fe del paralítico, es muy curioso que Jesús no se dirige a los 4 amigos que hicieron todo el esfuerzo por llevarlo, sino que Jesús se dirige únicamente al paralítico. Jesucristo se dirige únicamente al paralítico, animándolo. Y por eso le dice: ten ánimo, hijo, y asegurándole que todos sus pecados son perdonados. Ahora yo quiero que veas algo en esa palabra, ten ánimo. Porque la palabra ánimo se traduce del griego sarceo, cuya raíz es otra palabra griega, que es sarsos. Esta palabra significa aliento, por lo que cuando Jesucristo ve al paralítico tendido sobre su cama, quebrantado por dentro, con esta
condición espiritual y emocional tan decaída, Jesucristo le dice, ten ánimo, pero zarseo, zarzo significa aliento, por lo que Jesús le está diciendo es, amigo, recobra el ánimo, amigo, respira, ten nuevo aliento, porque el pecado de este hombre, la condición de su corazón, las dudas, la aflicción, la decadencia emocional y espiritual que tenía el paralítico le estaban robando el oxígeno, lo estaban asfixiando y lo estaban matando. Y cuando Jesucristo lo ve, Él ve mucho más allá de lo que aparentemente era su necesidad. Jesucristo se mete a lo profundo de su ser y le da oxígeno a su corazón. Jesucristo le da palabras de vida y le dice, amigo, zarseo, cobra ánimo, ten aliento. A ti y a mí, también como este paralítico, nos trajeron delante de Jesús. Tanto tú como yo estábamos incapacitados espiritualmente para llegar delante del Santo de Santos. No teníamos ni la capacidad moral ni espiritual de presentarnos delante de Él con nuestro pecado, pero dependíamos de que alguien más nos trajera y así lo hizo Dios con nosotros. Juan capítulo 6, versículo 37 dice, nadie viene a mí si el Padre que me envió no le trae. El que a mí viene yo no le echo fuera. Juan capítulo 6, versículos 37 al 44. Alguien nos trajo delante de Cristo y nosotros ni siquiera lo notamos. Fue el Padre quien nos ha traído a los pies del Hijo y nosotros no hicimos nada sino solo creer. Y esta es la primera verdad asombrosa que encontramos en el paralítico. De las 5 personas que se presentaron delante de Jesucristo, solamente una no hizo nada para estar ahí y fue a esa una a la que Jesucristo le perdonó los pecados. Esto nos enseña que acceder al maravilloso reino de Dios y alcanzar la maravillosa gracia de Dios y obtener el maravilloso perdón de pecados no depende en absoluto de nuestro esfuerzo o de nuestra capacidad para hacerlo, sino depende absolutamente de la obra soberana de Dios, quien nos trae a Cristo y quien nos perdona en Cristo. Es muy maravilloso que este evento nos presente a Jesús viendo al único que era incapaz de hacer cualquier cosa. Al que no se esforzó en absoluto, Jesucristo lo perdonó por su fe. Y así debemos vivir nosotros, sabiendo que ni nuestro cristianismo ni nuestra salvación depende de nuestros esfuerzos, sino de lo que Dios ha hecho por nosotros. Esta fe maravillosa activó el perdón de pecados. Y es que, aunque la necesidad aparente primaria del paralítico era recuperar la movilidad, las palabras de Jesús demuestran qué era lo más importante para el paralítico y qué era lo más importante para Jesús. Para el paralítico lo más importante era ser perdonado de sus pecados, no caminar. Porque como diría un maestro de apologética del instituto donde hace 2 años estudié, si el paralítico caminaba sin el perdón de sus pecados, hubiera corrido a un acantilado y se hubiera tirado por la depresión tan aguda que tenía. Pero en orden, el paralítico necesitaba ser perdonado de sus pecados. Y para Jesús la prioridad era sin duda alguna perdonar al paralítico los pecados. La prioridad de Jesucristo, hermanos, siempre es espiritual. En Juan capítulo 10, versículo 10, Él dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una vida en abundancia es una vida libre del yugo de la esclavitud del pecado. Es muy triste que hoy día escuchamos por todos lados que la vida en abundancia que promete Jesús es una vida de riquezas y comodidad terrenal, mundana en esta tierra. Pero eso está más que alejado de la realidad bíblica que Jesucristo enseña. La vida en abundancia que Jesús promete es una vida en donde nuestra alma tiene reposo en su palabra, donde nosotros podemos estar confiados en que el día que Él nos llame o Él regrese podremos acceder al cielo
bendito y glorificar al Padre por la eternidad y que hemos sido librados de las ascuas ardientes del infierno. La vida en abundancia significa ya no ser más esclavos de nuestro pecado, ya no ser más esclavos de nuestra carnalidad, ya no ser más esclavos de nuestras tentaciones, ya no ser más esclavos del diablo. La vida en abundancia significa vivir por, para y en Cristo Jesús. Y esta es la promesa de Cristo que vemos cumplida en la vida del paralítico. Hermanos, yo les aseguro que si el paralítico nunca más volvía a caminar, hubiera estado más que satisfecho porque tenía lo que necesitaba. Y esto me recuerda mucho la historia de la samaritana, quien está sacando agua de un pozo y Jesucristo está junto a ella. Y Jesucristo le dice, dame de beber, y ella le dice, ¿cómo tú me pides a mí siendo yo samaritana y tú judío? Y Jesús la mira a los ojos y le dice, mujer, si tú supieras quién es el que te pide, tú le pedirías a él y él te daría agua viva, un agua que no se agota. Esto también me recuerda a las preciosas palabras del Evangelio de Juan, capítulo 6, cuando Jesucristo confronta a toda una multitud que tenía sus prioridades equivocadas. Ellos estaban buscando a Jesucristo para que hiciera milagros físicos, para que multiplicara más panes y más peces, pero Jesucristo les dice, hermanos, ustedes me buscan por el pan que no los va a llenar, pero yo soy el pan de vida. El que come de mi carne y bebe de mi sangre no tendrá hambre ni sed nunca más. El paralítico recibió ese pan de vida, el paralítico recibió esa agua viva que saciaba su alma. El paralítico no necesitaba caminar, el paralítico necesitaba la libertad espiritual que solo Jesús le podía dar. Hermano, no creas que tus problemas en realidad son la falta de trabajo, los problemas familiares, la enfermedad, los problemas maritales. Ese no es tu problema. Nada de lo que tú hagas para solucionar esas cosas va a solucionar tu verdadero problema. A quien tú necesitas en tu vida es a Cristo llenándolo todo. Jesucristo necesita que tú entiendas que su prioridad es perdonar tus pecados y tu prioridad es ser perdonado de tus pecados. ¿Por qué? Porque tu pecado te aparta de Dios. Y si estás apartado de Dios, jamás tendrás satisfacción porque fuiste creado para adorarle. Tú fuiste creado para adorarle, pero apartado de Él no puedes adorarle. Apartado de Él, de hecho, te espera una terrible condenación en el infierno. El paralítico obtuvo lo que necesitaba, tal vez no lo que él hubiera pensado que necesitaba, pero definitivamente lo que necesitaba. Y esto desde luego generó una impresión en los religiosos que estaban alrededor. En el versículo 3 leemos, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Vean esas palabras. Algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Recordemos que este evento es público. Vean Lucas capítulo 5, versículo 17, cuando Jesucristo está enseñando en una casa es cuando ocurren todos estos eventos. Esto lo pueden ver a detalle, cómo Jesucristo está rodeado de mucha gente en Lucas capítulo 5, versículos 17 en adelante. Y ahí había escribas, y había fariseos, y había personas letradas y doctores de la ley que amaban la ley de Dios, o al menos eso decían. Y Marcos y Lucas dicen que ellos estaban cavilando en sus corazones acerca de las cosas que decía Jesucristo. Mira, leo de nuevo lo que dice Mateo. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, pero para esta palabra que decían dentro de sí, Marcos y Lucas dicen que ellos cavilaban en sus corazones. Esto me parece muy interesante ahondar en el significado de cavilar en el corazón o decir dentro de sí, porque esto nos va a hablar de una condición de corazón completamente diferente a la del paralítico. Cavilar viene del griego dialogizumai, de la que obtenemos la palabra diálogo en el español. Entonces lo que la Biblia dice es que ellos estaban dialogando en sus corazones acerca de estas cosas. Pero este no era un diálogo cualquiera, se trataba de un razonamiento profundo. Cavilar en el diccionario de la Real Academia Española se refiere a pensar con intención y profundidad en algo. Otros añaden que cavilar significa pensar en algo insistentemente y con preocupación excesiva.
Los discípulos, cuando fueron testigos, por ejemplo, de la obra de Jesucristo en el mar unos versículos atrás, se preguntaron, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ellos cavilaron en su corazón, razonaron profundamente dentro de su corazón acerca de lo que acababan de ver que aconteció. Y dijeron, este hombre acaba de detener un maremoto, ¿quién es él? Y sus pensamientos se sumergieron en la realidad de lo que acababan de presenciar. También los gadarenos hicieron esta pregunta, ¿quién es este que echa fuera demonios? ¿Quién es este? Y normalmente la presencia de Cristo, haciendo sus obras poderosas, hacía que la gente se preguntara, ¿quién es? ¿Quién es? No fue la excepción cuando los fariseos y los escribas escucharon a Jesús decir, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Cuando los fariseos y los escribas escucharon a Jesús decir estas palabras, ellos comenzaron a cavilar en su corazón, diciendo, ¿quién es este que perdona pecados? Y vemos que ellos mismos se responden desde su mismo corazón, es un blasfemo. Reflexionando acerca de lo que Jesús declara, llegan a la conclusión, seguramente temblando de rabia, celosos de la ley, con el corazón acelerado, escuchando lo que Jesús acaba de decirle al paralítico, diciendo, si solo Dios puede perdonar pecados, entonces este es un blasfemo, porque perdonar pecados es igualarse a Dios. Ellos entienden que al perdonar pecados, Jesucristo no solamente está diciendo que recibe de Dios cierta facultad, sino que Él mismo tiene la facultad de perdonar pecados. Él mismo se está adjudicando la naturaleza como para perdonar pecados. Porque, ¿quién puede perdonar una falta que no se cometió en contra suya? Jesucristo al perdonar pecados afirma ser Dios. Porque si Él no fuera Dios, ¿por qué entonces tendría que perdonar una ofensa que no le fue hecha a Él? Pero Jesucristo estaba perdonando pecados y la triste condición de los que escucharon esto y cavilaron en sus corazones y dijeron que era un blasfemo es que el hecho de que Jesús perdonara pecados no los conmovió ni los llevó al arrepentimiento. Lejos de eso, ellos endurecieron su corazón como una piedra. Y en lugar de decirle al Señor, Jesús, si tú verdaderamente perdonas pecados, perdona también los nuestros, dijeron, es un blasfemo, porque su corazón se endureció. Entonces vamos a ver unas palabras confrontantes de Cristo que confirman su autoridad para demostrar que Él no es ningún blasfemo y que cuando Él dice que perdona pecados, perdona pecados. Versículos 4 al 7. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué piensan mal en sus corazones? Los pensamientos del hombre, hermanos, no son escondidos de Jesús. Los fariseos están ahí cavilando en lo profundo de su corazón y creyeron que nadie sabía lo que ellos estaban pensando. Pero no hay ni pensamiento, ningún pensamiento, ni por más profundo que sea, así sea el pensamiento del corazón, que Jesucristo no pueda conocer. Porque Jesucristo es omnisciente y este es uno de sus atributos divinos. Jesús es capaz de conocer y discernir los buenos pensamientos y también los malos pensamientos, tanto de personas buenas como de personas malas, tanto de cristianos como de no cristianos. Es asombroso ver a la luz de este pasaje cómo Jesucristo conoció los pensamientos del corazón del paralítico y sus amigos, porque dice que Él vio en ellos fe. Esta fe la vio en su corazón. Y al mismo tiempo, en el mismo evento, vio en el corazón de los fariseos incredulidad. Es impresionante que en un mismo evento haya personas con fe verdadera y personas con incredulidad. Esto nos enseña, hermanos, que en una misma asamblea, que en una misma reunión podemos estar muchas personas delante de Jesucristo, pero algunos tienen un corazón duro y algunos tienen un corazón genuinamente constrito y humillado. ¿Quién puede saber eso? Solo Jesús, solo Jesús. Y entonces Él confirmaría su autoridad divina y por consiguiente su misma divinidad, porque hace una pregunta muy sencilla de responder a los doctores de la ley. Y les dice, ¿por qué piensan mal en sus corazones? Porque ¿qué es más fácil decir?
¿Los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Ahora, esa es una pregunta fácil. Yo recuerdo haber preguntado esto cuando alguna vez expuse este tema delante de un grupo de jóvenes y les dije, jóvenes, ¿qué creen que sea más fácil? Y los jóvenes dijeron, bueno, es más fácil decir levántate y anda. Y yo les dije, no, observen bien la pregunta de Jesucristo. Jesucristo dijo, ¿qué es más fácil decir? No qué es más fácil hacer. La pregunta es sobre qué es más fácil decir. Y en realidad, usando la lógica, es más fácil decir tus pecados te son perdonados que decir levántate y anda. Porque uno puede decirlo, pero al final, ¿quién sabe si fue así? En verdad, ¿quién puede saber si realmente los pecados de una persona fueron perdonados? Cualquiera podría hacer una declaración así y mentir al respecto. Muchos sacerdotes católicos perdonan a personas incluso en su lecho de muerte, o incluso se atreven a afirmar que mediante oraciones y el cobro de ciertas, ellos ya no les llaman indulgencias, pero para mí siguen siendo indulgencias, pueden hacer ciertas oraciones y santos rosarios y hacer que un alma escape del purgatorio, y confirman que es así, pero en realidad nadie puede comprobarlo. Nosotros como cristianos sabemos que no es así, pero la pregunta aquí, lo que nos debe llevar a pensar es cierto, cuando algo no se puede comprobar de una manera empírica, ¿cómo sabemos que es así? Y en realidad lo que Jesucristo está diciendo, al decir tus pecados te son perdonados, quizás ustedes tengan incredulidad de que realmente perdoné pecados porque solamente lo dije, pero no hay manera de comprobarlo así. Por eso decir lo que se hace, algo que no se puede ver, es más fácil. Pero cualquiera que diga levántate y anda, quedaría automáticamente mal si aquella persona no se levanta y anda. Poniendo el mismo ejemplo, si nosotros pudiéramos ver cuántas almas siguen en el infierno que los sacerdotes católicos han asegurado, han sacado de ahí, entonces ellos ya habrían quedado mal. Pero como no se puede ver, nadie sabe. Pero cualquiera que diga levántate y anda, quedaría mal si aquel a quien se lo dijo no se levanta y anda. Ante esta declaración sería evidente si la persona es verdadera o solamente es un charlatán. Así que Jesús valida su autoridad, solo valida su autoridad diciendo, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad, del griego exousia, autoridad de perdonar pecados, le dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y al oír la palabra, hermanos, solo al oír la palabra se levantó y se fue. Lo que era más difícil decir se cumplió al instante y a la vista de todos. Este maravilloso milagro valida la autoridad de la palabra de Cristo, quien cuando dice algo lo hace, con la misma palabra con la que creó el universo. De esa manera, como dijo, sea la luz, y fue la luz, así mismo dijo al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa, y se levantó, tomó su cama y se fue a su casa. Y escuchen esto valida que de la misma manera y al mismo instante en que Jesús dijo, tus pecados te son perdonados, sus pecados fueron perdonados, porque Él validó su autoridad. Hermano mío, no debemos dudar que de la misma manera sucede con nosotros. Cuando Cristo nos ha dicho que perdonó nuestros pecados, los perdonó. Judicialmente ya no tenemos nada que pagarle al Padre. Él nos ha hecho limpios por su gracia. Cuando Él dice que nos perdona, nos perdona. Él no es mezquino como nosotros, ni recoroso como nosotros. Él no condiciona a nosotros una vez perdonados a que nosotros cumplamos con ciertos ritos. Cuando Él dice que nos perdonó, nos perdonó. Y como al paralítico, el único requisito que tenemos para ser perdonados es toda nuestra fe, nuestro arrepentimiento genuino, nuestro entendimiento total de quién es aquel delante de quien estamos, un Dios santo y perfecto a quien le debo todo. Merezco el infierno, pero Él me ha dado el perdón de pecados. Si tan solamente el arrepentimiento emerge de nosotros delante de la santidad de Cristo, escucharemos esas gloriosas palabras en nuestros oídos. Y hermanos, cuando las escuchemos, no dudemos, porque dudar de esas palabras es dudar del mismo que las dice. Cuando Él dice, tus pecados te son perdonados, creamos con nuestro corazón que nuestros pecados son perdonados. Y como hizo con el paralítico, después de perdonarnos, según
seguro nos capacitará para ponernos de pie y caminar en su palabra, para ponernos de pie y caminar en su ley, para ponernos de pie y caminar en su voluntad. Pero no podemos caminar en sus caminos sin antes haber recibido ese maravilloso perdón. ¡Qué maravillosa historia! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría confirmar que Jesucristo no es un charlatán ni un blasfemo! ¡Qué alegría confirmar que Jesús es Dios! Lo más difícil de decir es lo que valida tu autoridad y no deja dudas. Sin embargo, lo más difícil de hacer es aquello que no se puede comprobar a simple vista. Jesús hizo una cosa y la otra. Perdonó el pecado del paralítico y le devolvió su capacidad de movimiento, y ambas cosas fueron inmediatas. Esto nos enseña el orden de Jesús. Primero nos limpia espiritualmente y después nos pone en movimiento. Pero sucios espiritualmente no podemos movernos y no podemos hacer nada. Recordemos esas maravillosas palabras de Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos espiritualmente, sin capacidad de hacer absolutamente nada bueno, por su gran amor con que nos amó, estando muertos nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia somos salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Ves, hermano? Primero estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahí es donde está nuestra condición decadente y depravada, donde no podemos salir de nuestra banalidad, donde nada nos satisface, donde nos sentimos completamente vacíos, porque tenemos un vacío en nuestro corazón que es real y que solamente puede llenar Cristo. Y estando muertos en nuestros delitos y pecados, en nuestra depravación asquerosa, viene el Dios poderoso, que nos toma en sus manos y nos levanta y sopla en nosotros este nuevo aliento de vida, el mismo aliento que recibió el paralítico, el mismo aliento que recibió Adán, cuando nos dice: ten ánimo, respira, nuevo oxígeno que trae a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestra alma, una nueva capacidad de conocerlo y comprenderlo, y recibimos esta vida espiritual mediante la fe en Cristo Jesús. Es un regalo que Dios nos da solo por creer en Él. Pero ¿creer qué acerca de Cristo? Bueno, hermanos, creer verdaderamente que Él hizo pública y evidente la realidad de nuestro perdón de pecados cuando fue a la cruz, cuando fue exhibido delante de Israel como cordero del sacrificio. En la cruz del Calvario las palabras tus pecados te son perdonados se materializaron, porque en la cruz del Calvario verdaderamente se ve a Cristo cargando nuestro pecado, y no solo el nuestro, sino la maldición de toda la tierra. Por eso aún llevaba en su cabeza una corona de espinas. Recordarán que ahí en Génesis Dios le dice a Adán: por tu causa será maldita la tierra, espinas y cardos te producirá. Aún Cristo llevó las espinas en su cabeza al momento de ir a la cruz del Calvario. No solo llevó nuestro pecado y nuestra maldad, sino que llevó en la cruz la maldición sobre toda la creación. En ese sublime momento nosotros miramos y nos sentimos profundamente conmovidos, y cuando creemos que su sangre derramada ahí, como la sangre del cordero puesta en los dinteles de las puertas del Éxodo capítulo 12, nos libra de la muerte y la condenación eterna, entonces nosotros somos salvos. Habrán leído que el Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
Yo creo que no hay una mejor explicación para entender ese salmo que el significado de venir al pie de la cruz del Calvario y refugiarnos en ella y permitir que la sombra del maravilloso Cristo venga sobre nosotros, para que nuestro pecado no sea visto delante del Padre, sino que el Padre vea a su Hijo amado sobre nosotros, morar bajo la sombra del Omnipotente que puede perdonar pecados. Cristo realmente llevó nuestros pecados, y lo que en ese momento no pudo comprobar de una manera física, lo comprobó cuando fue a la cruz, lo que en el momento de sanar al paralítico. En verdad es más difícil perdonar pecados, porque para perdonar pecados Cristo tuvo que vivir una vida perfecta, despojándose de toda su gloria eterna, y se humilló hasta lo sumo, y fue obediente hasta la muerte y la muerte de cruz, y padeció mucho en manos de hombres pecadores y fue sepultado, pero glorioso resucitó al tercer día para confirmar también la esperanza de nuestra salvación. Hermanos, aceptamos y creamos que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hoy tenemos respuesta a la pregunta: ¿quién es este? No es un blasfemo, no es cualquier hombre. Él es el Hijo del Dios viviente. Él puede perdonar pecados y nos dio vida cuando estábamos muertos para que anduviésemos en sus caminos, tal como hizo con el paralítico. Arregló su condición espiritual y después lo capacitó para andar en su camino. Hermanos, andemos en sus caminos, aceptemos su sacrificio, creamos en Cristo. Creamos en Cristo, no nos neguemos a creerlo con el corazón. Recuerden, hermanos, que Jesucristo vio el corazón de los religiosos y el corazón del paralítico y supo quién creía y quién no. A Él no lo podemos engañar. Ofrezcamos nuestro corazón delante de Él y creamos que Él tiene esa vida en abundancia que nada en esta tierra nos puede dar. Cristo bendijo al que creyó en su corazón, no al que razonó vana y absurdamente en su corazón. No quiere decir que no tengamos una fe razonable, de hecho, tenemos la fe más razonable, porque nuestra fe enseña que no podemos ser salvos si alguien perfecto y santo no cumple toda la ley en nuestro favor. Y eso hizo Cristo por nosotros. Cristo vivió una vida de santidad perfecta delante del Dios que es santo y nos libró de la condenación del infierno, de tal manera que todo aquel que en él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Cristo se nos ha presentado el día de hoy. ¿Qué haremos nosotros? ¿Endureceremos nuestro corazón como los fariseos y diremos, no, esas son burradas? ¿O abriremos nuestro corazón como el paralítico que supo que no pudo haber hecho nada, sino solo creer? Y Cristo lo bendijo tan abundantemente. El paralítico llegó a los pies de Cristo siendo alguien completamente incapaz de cualquier cosa, pero se fue de delante de Cristo de pie y gozoso. ¿Cómo te quieres levantar hoy de delante de Cristo? ¿Siendo el mismo miserable que llegó sin Él o siendo la persona completamente llena de gozo y paz que ha tenido un encuentro con Él? Que Dios te bendiga y que abra tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Nos sometemos a ti y a todo lo que tú haces en tu precioso evangelio. Tú eres el Dios bueno y el Dios santo que nos da vida juntamente con tu Hijo amado. Te rogamos, Señor eterno, que tú hagas fluir sobre nosotros ese río de agua viva que tanto necesitamos. Padre, perdona todos nuestros pecados y denos la capacidad de verte, Señor, a ti, solamente a ti, y salva a las personas, Señor, que no te conocen, por favor, Padre, te lo rogamos, porque la gente en verdad no se da cuenta de cuánta necesidad tiene de ti. Revélales tu gloria en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Fue una bendición muy grande compartir con ustedes el día de hoy. Estoy a sus órdenes, cualquier cosa que necesiten. Gracias al hermano Darío. Felicidades por el bebé que está esperando. El hermano Darío es una herencia del Señor y una bendición tan gigante lo que están esperando tú y tu esposa, Darío. Un abrazo muy grande y pues una vez más al pastor Héctor Yáñez y a Néstor Muñoz, gracias por la confianza. Iglesia Amarillo en Buenos Aires, que Dios los bendiga mucho y que el Señor los acompañe y los fortalezca. Es una pena que no podamos estar interactuando, pero si Dios lo permite, algún día podremos hacerlo y yo me pongo a su disposición y a sus órdenes. Que el Señor de los cielos los fortalezca
y les dé firmeza en su palabra. Muchas gracias. Abro el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla hoy.